Ni una reacción química es magia, ni hace falta estar en un laboratorio para ver una. ¿Qué son? ¿Cómo ocurren? ¿Y por qué funcionan? Es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Bienvenidos. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Hoy lo que vamos a estudiar es qué es, cómo se forma y por qué tiene lugar una reacción química. Una reacción química no es más que un proceso en el cual una sustancia química cambia a otra sustancia química completamente diferente. ¿De acuerdo? Eso es lo que conocemos como procesos químicos, aquel en el que la naturaleza de la materia cambia a otra sustancia completamente diferente. Ejemplos de reacciones químicas tenemos un montón, estamos rodeados de ellas, ¿vale? Por ejemplo, una reacción química muy conocida sería la combustión. Cuando se quema un tronco de madera, lo que está ocurriendo es una reacción química que está transformando la madera en ceniza y gases que se están liberando del fuego. Además, también proporciona energía, luz y calor. Otra reacción química que también conocéis es la oxidación de una manzana. Una manzana en contacto con el oxígeno se oxida. Los azúcares de la manzana empiezan a amarillear, empiezan a pardear en una reacción que se conoce como oxidación de Maillard y hace que la manzana, la naturaleza de la manzana, cambie a una sustancia completamente diferente. Esas dos reacciones químicas las conocemos, las hemos visto un montón de veces. Hay otras reacciones químicas que por ser menos conocidas parecen más espectaculares. Por ejemplo, la reacción química de la fluoresteína. La fluoresteína es un compuesto químico que en su reacción es capaz de iluminarse, de emitir luz. ¿De acuerdo? Y otra reacción química que también es muy espectacular es la reacción química del ácido clorhídrico con el amoníaco. Es capaz de liberar una serie de vapores de color blanco, que son el cloruro de amonio. Estos cuatro ejemplos nos sirven para ver que una reacción química puede ser muy espectacular o puede ser más cotidiana, pero que todas se basan en lo mismo. Una reacción química es aquello que transforma la naturaleza de la materia en otra materia completamente diferente. Bien, a las sustancias que se ven involucradas en una reacción química las conocemos como reactivos o productos. Un reactivo es aquella sustancia química que va a desaparecer durante la reacción química. Y un producto es aquella sustancia química que va a aparecer en una reacción química. Si volvemos a nuestro ejemplo, al ejemplo del fuego, sabemos que uno de los reactivos es la leña, ¿vale? La madera. La madera es aquella sustancia que va a desaparecer durante la reacción química. Mientras que las cenizas es una sustancia química que no estaba al principio de la reacción y que después de la reacción van a aparecer. A las cenizas las conoceríamos como producto y a la madera la conoceríamos como reactivo. Si resumimos estos conceptos en un esquema, tendríamos que la reacción química es el proceso mediante el cual los reactivos pasan a productos, siendo un reactivo aquella sustancia que desaparece durante la reacción química. Y siendo el producto la sustancia que aparece durante la reacción química. ¿Vale? Así pues, tenemos que diferenciar muy bien lo que son reactivos de lo que son productos dentro de una reacción química. Si volvemos al ejemplo que hemos puesto del fuego en una hoguera, el reactivo sería la leña y los productos serían las cenizas y el humo. No había nada de cenizas y humo al principio de la reacción, por eso los consideramos productos, y no queda nada de leña al final de la reacción, por eso los consideramos reactivos. Aquella sustancia que desaparece durante la reacción
es un reactivo y aquella sustancia que aparece durante la reacción es un producto. Bien, pero ¿cómo tiene lugar una reacción química? Hay una teoría que explica las reacciones químicas y esa teoría se conoce como teoría de choques. En la teoría de choques se afirma que las moléculas de un reactivo chocan entre sí para formar nuevas moléculas de un producto. Durante esos choques se rompen y se reestructuran los átomos que forman las moléculas de los reactivos para formar moléculas nuevas. ¿Vale? Entender este concepto es muy fácil si lo vemos en un esquema dinámico. Así que os voy a traído este esquema donde vamos a ver cómo tiene lugar una reacción química como puede ser, por ejemplo, la formación del cloruro de hidrógeno a partir de hidrógeno y de cloro. Lo vemos. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción química. En esta reacción química reacciona una molécula de cloro con una molécula de hidrógeno. La molécula de cloro está formada por dos átomos de cloro unidos entre sí. Y la molécula de hidrógeno está formada por dos átomos de hidrógeno unidos entre sí. La representación esquemática de la molécula de cloro son dos átomos de cloro esféricos unidos entre sí. En el esquema están pintados de color verde. La molécula de hidrógeno, a su vez, viene representada por la unión de dos átomos de hidrógeno que en el esquema están representados por esferas de color amarillo. Cuando estas dos moléculas reaccionan entre sí, son capaces de formar dos moléculas de cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno, como sabéis, tiene de fórmula HCl. La representación esquemática de esta molécula de cloruro de hidrógeno viene dada por un átomo de cloro de color verde unido a un átomo de hidrógeno de color amarillo. ¿Cómo tiene lugar esta reacción química? La explicación de cómo se producen las reacciones químicas viene dada por la teoría de choques. La teoría de choques afirma que la molécula de cloro choca o impacta con la molécula de hidrógeno, de manera que en ese choque se rompen los enlaces cloro-cloro e hidrógeno-hidrógeno para formarse nuevos enlaces cloro-hidrógeno e hidrógeno-cloro. Vamos a ver una animación de cómo ocurre ese choque y cómo ocurre esa reacción química. Podemos ver cómo la molécula de cloro se aproxima a la molécula de hidrógeno, chocan y al chocar se rompen los enlaces que estaban formados cloro-cloro, hidrógeno-hidrógeno, formándose nuevos enlaces cloro-hidrógeno y generando así la molécula de cloruro de hidrógeno. Bien, espero que haya quedado un poquito más claro cómo tiene lugar una reacción química. En una reacción química las moléculas de los reactivos chocan entre sí, se rompen y forman moléculas nuevas, forman productos nuevos. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué es aquello que cambia y qué es aquello que no cambia durante una reacción química. Si volvemos a nuestro ejemplo, al ejemplo que hemos visto en la animación, hemos visto que el cloro, que es un gas, cloro 2, reacciona con el hidrógeno para formar cloruro de hidrógeno. Allí hemos podido ver en el esquema que el cloro estaba formado por dos átomos de cloro que estaban de color verde y el hidrógeno estaba formado por dos átomos de hidrógeno que estaban formados de color amarillo. El producto que se obtiene es cloruro de hidrógeno y se obtienen dos moléculas de cloruro de hidrógeno. Si os fijáis en este esquema, si hiciéramos una lista, como si fuera la lista de la compra de lo que tenemos antes y lo que tenemos después de la reacción química, aquí tenemos dos átomos de cloro, 1 y 2, unidos entre sí. Mientras que aquí tenemos dos átomos de hidrógeno, 1 y 2, unidos entre sí. Aquí lo que tenemos es hidrógeno y cloro unidos entre sí e hidrógeno y cloro unidos entre sí. Si contabilizamos el número de cloros que hay en la parte de los reactivos, recordad que esta parte de aquí es lo que hemos denominado reactivos, mientras que esta parte de aquí es lo que vamos a denominar productos. Si contamos el número de cloros que hay en esta parte de aquí, en la parte de los reactivos, tenemos cloro, tenemos 1 y 2. Los podemos contar como si fueran palitos, como si fuera la lista de la compra. Hidrógenos tenemos también 1 y 2. Mientras que en el otro sitio tenemos hidrógeno 1 y 2 y cloro 1 y 2. Podemos ver, por lo tanto, que el número de cloros que existen a la izquierda y a la derecha de la reacción no ha cambiado y el número de hidrógenos que existen a la izquierda
y a la derecha de la reacción no ha cambiado. Por lo tanto, el tipo de átomos y el número de átomos de los reactivos es exactamente el mismo que el tipo y el número de átomos en los productos. En una reacción química, lo único que hacen es reordenarse y recolocarse de una forma diferente para formar moléculas diferentes. Vamos a ver ahora un símil que nos puede ayudar a entender qué es eso de una reacción química y cómo los átomos que existen en los reactivos son los mismos átomos que existen en los productos, solo que colocados de una forma diferente. Si vemos este ejemplo sería una reacción química en la cual los reactivos son piezas sueltas de un muñeco. Los reactivos serían una cabeza, dos brazos, dos piernas y un cuerpo. Esto son los reactivos. Los productos es un muñeco. Lo que vamos a producir, lo que vamos a ensamblar es un muñeco. Pero si os fijáis, el número de cabezas que tengo en la parte de las piezas sueltas es una. Mientras que el número de cabezas que tengo en el muñeco también es una. El número de cabezas no ha cambiado. Tenía una cabeza y sigo teniendo una cabeza. El número de brazos que tengo en la parte de los reactivos son dos. Y el número de brazos que tiene el muñeco también son dos. No ha cambiado. Tenía dos brazos y sigo teniendo dos brazos. El número de piernas que tengo en los reactivos también son dos. El número de piernas que tiene el muñeco son dos. Y el número de cuerpos que tengo en las piezas sueltas sigue siendo el mismo número de cuerpo que tengo cuando formo un muñeco. De manera que los reactivos lo único que han hecho ha sido recolocarse, reordenarse y unirse de otra forma para formar una sustancia completamente nueva. Aquí no había ningún muñeco y aquí tengo un muñeco. El muñeco sería el producto y las piezas sueltas, la cabeza, el brazo, las piernas y el cuerpo serían los reactivos. Hemos dicho que lo que no cambia en una reacción química es el número y el tipo de átomos. Si volvemos a nuestro ejemplo del muñeco, podemos ver que el mismo número de cabezas, brazos y piernas que tenía al principio es el mismo número de cabezas, brazos y piernas que tengo después. Esa es una de las dos cosas que no cambia en una reacción química, el número y el tipo de átomos que se ven involucrados. Otra de las cosas que no cambia es la masa. Vamos a verlo muy claro en este ejemplo. Si yo considero que la cabeza del muñeco pesa, por ejemplo, 2 kilos, como tengo una sola cabeza, el peso total de todas las cabezas que hay en los reactivos serían 2 kilos. Si considero que cada uno de los brazos pesa, por ejemplo, 1 kilo, como tengo dos brazos, el peso total de los brazos serían 2 kilos. Si las piernas pesan, por ejemplo, 2 kilos cada una, como tengo dos piernas, el peso total serían 4 kilos. Mientras que si puedo pensar que el cuerpo pesa 5 kilos, como solo tengo un cuerpo, el peso total serían 5 kilos. El peso por separado de la cabeza, los brazos, las piernas y el cuerpo son 2 kilos, 2 kilos, 4 kilos y 5 kilos. Si yo cojo todo eso junto, lo meto en un saco y lo peso, el peso total de todo esto sería 2 y 2, 4, y 4, 8, y 5, 13 kilos. Si yo cojo estas piezas, las ensamblo y luego peso el muñeco tiene que pesar obligatoriamente 13 kilos. ¿Por qué? Porque está formado de las mismas piezas que yo he pesado por separado. Esto es lo mismo que ocurre en una reacción química. Vamos a verlo en un ejemplo. Bien, si volvemos ahora al ejemplo que hemos utilizado al principio, donde una molécula de cloro era capaz de reaccionar con una molécula de hidrógeno para generar dos moléculas de cloruro de hidrógeno, esto lo hemos visto en la animación de la teoría de choques. Si esto no os queda muy claro, os recomiendo que vayáis a la parte de atrás del vídeo y volváis a ver esa animación donde se veía cómo una molécula de hidrógeno era capaz de formar dos moléculas de cloruro de hidrógeno al chocar con una molécula de hidrógeno. Si consideramos las cantidades de átomos que tengo en la parte de reactivos y en la parte de productos, esta parte de aquí es la que hemos llamado reactivos y esta parte de aquí es la que hemos denominado productos. Los reactivos son aquellos que van a desaparecer y los productos aquellos que van a aparecer. Si consideramos todos los átomos de cloro que hay en la parte de reactivos, que son 2, ¿vale? En la molécula de cloro hay 2 átomos de cloro y todos los átomos de hidrógeno que hay en la parte de reactivos, que también son 2,
dos átomos de hidrógeno, vemos que es lo mismo que hay en la parte de los productos. Yo tengo un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro formando una molécula y esto se repite dos veces, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo que ocurría con el muñeco. La cabeza, los brazos, las piernas y el cuerpo por separado se pueden recolocar para formar un muñeco. Para ver lo siguiente que se cumple, la conservación de la masa, que es la siguiente ley que se cumple en una reacción química, vamos a pensar cuánto pesa cada uno de estos átomos por separado. Para lo cual nos iríamos a la tabla periódica y en la tabla periódica yo podría ver cuál es el número másico o cuál es la masa atómica del cloro. Yo la buscaría ahí y observo que la masa atómica del cloro es 35,5 y tengo dos cloros. Igual que hacíamos con el muñeco, si yo considero cuánto pesan los dos juntos, me daría que pesan 71, ¿vale? 71 UMAS, que lo vimos en el tema anterior, sería la masa de esta molécula en conjunto, porque cada uno de los átomos pesa 35,5 por separado. ¿De dónde saco estos números? De la tabla periódica. No me los tengo que saber, los puedo ir a buscar ahí. Si ahora voy a ver cuánto pesa el hidrógeno a la tabla periódica, observo que el hidrógeno tiene de masa 1. Así puedo considerar que todos los átomos de hidrógeno pesan 2 UMAS. ¿Cuál es la masa de todas las cosas que tengo en la parte de los reactivos? 73 UMAS. Si se cumple la teoría de conservación de la masa, debería de tener la misma masa en los productos. Vamos a comprobarlo. Si veo lo que pesa el hidrógeno, lo busco en la tabla y es 1. Veo lo que pesa el cloro, lo busco en la tabla y es 35,5. Otro hidrógeno vuelve a pesar 1 y el otro vuelve a pesar 35,5. Si ahora considero lo que pesan por separado, me da 1 y 35,5, 36,5, y 1 y 35,5, 36,5. Al sumarlo todo me da 73 UMAS. Se observa que se conserva la masa en una reacción química. Y esto tiene sentido porque si el número y tipos de átomos que tengo antes y que tengo después son los mismos, el peso de cada uno de ellos tiene que seguir siendo el mismo y me da igual pesarlos por separado que pesarlos todos juntos. Se tiene que conservar, por tanto, la masa en una reacción química. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro lo que es la parte de introducción del tema. Hemos visto lo que es una reacción química. Una reacción química no es más que un proceso en el cual una sustancia se convierte en otra completamente diferente. También hemos visto que esa reacción química viene definida o viene explicada por una cosa que se llama teoría de choques. La teoría de choques afirma que las moléculas que forman los reactivos chocan entre sí, se rompen, se reestructuran, se reordenan y forman otras moléculas completamente diferentes que son los productos. Además, hemos visto lo que es un reactivo y lo que es un producto. Un reactivo es aquella sustancia que desaparecerá y no estará cuando termine la reacción química. Un producto, sin embargo, es aquella sustancia que no estaba antes y que aparece de forma nueva, que se genera por primera vez después de la reacción química. Por último, hemos visto que el número y tipo de átomos en los reactivos y el número y tipo de átomos en los productos se conserva. Los mismos átomos que tenía al principio son los átomos que tengo después, solo que ordenados de una forma diferente. Y una consecuencia de este mismo número de átomos al principio y al final es que la masa de los reactivos y la masa de los productos es la misma. Se cumple la ley de conservación de la masa en una reacción química, la cual afirma que la masa de los reactivos y la masa de los productos es la misma. Es decir, que la masa en una reacción química no varía durante el transcurso de la reacción. ¿Vale? Espero que con esto os quede un poquito más claro lo que es la introducción al tema de las reacciones químicas. Os recomiendo que veáis el vídeo las veces que sean necesarias y también que leáis las primeras páginas del tema del libro para que quede todo mucho más claro.
Para cualquier cosa ya sabéis dónde me tenéis, me podéis escribir y yo intentaré echaros una mano. ¿Vale? Venga, mucho ánimo y suerte con el estudio. Nos vemos. Chao.